Cuando pensamos en animales extintos, la única forma de poder conocerlos es por medio del estudio de sus fósiles. Sin embargo, ciertos animales sobrevivieron lo suficiente como para ser registrados en cámaras. El sapo dorado se trataba de un anfibio pequeño que habitaba en algunos lugares de la selva de Monteverde en Costa Rica. Fueron apenas descubiertos en 1966, pero tan solo 20 años después se vio un gran declive en su población. De hecho, el último sapo dorado fue visto un 15 de mayo de 1989. Entre las causas de la extinción de esta especie, se puede nombrar al cambio climático, aunque también se tiene en cuenta que tal vez una epidemia de hongos o la introducción de especies foráneas pudo haber mermado su población. El lobo de Tasmania. Este curioso animal fue el mayor depredador de Australia, Nueva Guinea y Tasmania. Estos animales ya habían sido extinguidos en Australia continental, pero su población era numerosa en la isla de Tasmania, y aunque su nombre indique que se trata de un lobo, poco tiene que ver con ellos. De hecho, tiene mayor relación genética con los demonios de Tasmania y con los canguros, por lo cual es considerado como el mayor marsupial carnívoro de los tiempos modernos. Su extinción pudo haber sido causada por las actividades humanas o por la competencia con los dingos. Sin embargo, está claro que los seres humanos fueron quienes más daño le hicieron, pues unas pinturas rupestres en el Parque Nacional Kakadu muestran claramente que estos lobos marsupiales o tigres de Tasmania ya eran cazados por los humanos primitivos. Con la llegada de los europeos, la situación empeoró para este animal. Fueron cazados masivamente. Los granjeros los mataban para proteger a sus rebaños. El último lobo marsupial conocido en estado salvaje fue abatido en 1930 por un granjero. Y el último lobo marsupial en cautiverio, conocido como Benjamín, murió el 7 de septiembre de 1936. Y se trata de este espécimen en el zoológico de Howard. Aunque está oficialmente extinto, cada cierto tiempo se presentan grabaciones que muestran presumiblemente al escurridizo lobo de Tasmania. La tortuga gigante de Pinta. Habitó alguna vez de forma endémica la isla de Pinta, perteneciente a las Islas Galápagos. Se diferencia de otras tortugas por su peculiar cuello largo. En el siglo XIX fueron víctimas de la depredación. Los esclavos los capturaban porque era una buena fuente de comida. Además, las cabras que se introdujeron a la isla dejaban a las tortugas sin alimento. Lamentablemente, el último ejemplar de esta especie murió en junio de 2012. Se trataba de un macho conocido como el solitario George, el último individuo de su especie. Se buscaron más ejemplares de esta tortuga para que la especie persista, pero no hubieron resultados satisfactorios. Tras su larga vida, el solitario George falleció el 24 de junio de 2012. Esto marcó el fin de la especie. Se presume que tenía entre 80 a 100 años de edad. La polluela de Laysan. Se trataba de una especie de ave endémica de la isla de Laysan, perteneciente al archipiélago de Hawái. Se extinguió por la destrucción de su hábitat, debido a la introducción de los conejos domésticos, que fueron traídos a la isla por humanos, sin depredadores para controlar su número. Muy pronto los conejos se comieron toda la cubierta vegetal de la isla. Ya en los años 1900, su población se redujo a unas 2.000 aves. Desde entonces fueron desapareciendo rápidamente. En 1923 solo se podía encontrar 2 aves. Es por eso que se cree que fue en este año que se extinguió. El Kauai uo'o. Se trataba de una ave endémica de la isla de Kauai en Hawái. Fue la última sobreviviente de la familia de las Mojoidae, que se originó hace 20 millones de años atrás. El último Kauai fue visto en 1985 y en 1987 se escuchó por última vez su canto. Ya en 1960 se estimaba que solo existían 34 individuos de esta especie. Y en los años 70, la única grabación de esta ave fue filmada por John Sincock. El Kauai tuvo que sopesar muchos problemas, como la transmisión de enfermedades por parte de los mosquitos y la introducción de roedores que deforestaron su hábitat. El golpe final fueron 2 huracanes que golpearon la isla, destruyendo totalmente su hábitat. En 1987 fue grabado por última vez el desolador canto de un Kauai macho, que llamaba a la ya inexistente hembra de su especie.
That's the last male of a species singing for a female who will never come. El rinoceronte negro occidental, también llamado rinoceronte negro de África, hace cientos de años atrás, eran realmente abundantes en la zona central y el este de la sabana africana. En 1930 existían decenas de miles de ejemplares, pero por causa de la masiva caza furtiva del siglo pasado, su población cayó a niveles peligrosos. En 1980 había una población de varios centenares. La caza furtiva continuó y para el año 2000 solo sobrevivieron 10. En los años siguientes no se logró avistar a ningún otro animal y el 10 de noviembre del año 2011 la especie fue declarada extinta. El león del Atlas, también conocido como el león de Barbaria o león de Berberia, era una especie de león originaria del norte de África. El león del Atlas fue la subespecie de león más grande entre todos los leones modernos. Se diferencia de otras especies de leones por su nariz más larga, una cabeza más grande y un semblante sereno. Ya hace 4000 años antes de Cristo, su población comenzó a disminuir. Y no se debió a la caza, porque de hecho era un animal sagrado para los egipcios, bajo la figura de la diosa Sekhmet. Su reducción se produjo por el impacto en el medio ambiente que causaron los primitivos egipcios, deforestando bosques y construyendo presas y ciudades. A medida que la civilización iba creciendo río arriba, los leones iban retrocediendo. Ya con el advenimiento de la civilización romana, la suerte del león del Atlas estaba echada, pues los romanos los capturaron durante siglos para que participasen en violentos combates, en coliseos y circos, donde peleaban con otras fieras o contra los gladiadores, esclavos y prisioneros. El mismo Julio César llegó a tener una corte de 400 leones de Atlas, y el famoso general Pompeyo tuvo una corte de 600 leones. En los siguientes siglos, su población se redujo sistemáticamente. El último león de Atlas que vivió en estado salvaje fue probablemente un macho tiroteado en 1922, aunque algunos afirman haber visto un ejemplar de estos leones en los años 40. Sin embargo, se dice que unos cuantos ejemplares fueron recluidos en el Zoológico Real de Temara, propiedad del rey de Marruecos. Hoy en día se presume que existen animales de esta especie cautivos en el Palacio Real del Rey de Marruecos. Sin embargo, después de algunos estudios, se pudo corroborar que no son 100% leones de Atlas. La rana venenosa de Panamá. Se trataba de una especie endémica de la cordillera de Talamanca, en la zona occidental de Panamá. Tenía un intenso color rojo, medía unos 3 centímetros de longitud. Durante años se las capturó descontroladamente para su comercio como mascotas. Fue vista por última vez en 1992 y fue declarada extinta en el año 2020. Se cree que la deforestación, la degradación de su hábitat, además del brote de un hongo en 1996, fueron las causas principales para su extinción. El delfín Baiji, conocido también como delfín chino de río, fue una especie extraña de delfín que durante milenios vivió en grandes poblaciones en el río Yangtze de China. Fue uno de los pocos delfines de agua dulce. Las causas de su extinción son diversas, como la sobrepesca y la construcción de represas, como la represa de las Tres Gargantas, que alteró de manera irrecuperable el hábitat de este delfín. El Baiji fue avistado por última vez en el año 2004. Desde entonces, se han llevado a cabo expediciones a lo largo del río Yangtze, intentando avistarlo nuevamente. Lamentablemente no se encontró a ninguno, y la especie fue declarada extinta el 13 de diciembre del año 2006. El gallo de las praderas. Esta especie fue un ave bastante común, según dicen los primeros colonizadores que llegaron desde Europa al nuevo continente. Lamentablemente pasaron a ser cazados de forma salvaje, lo que declinó su población rápidamente. Los colonos británicos los cazaban por su deliciosa carne, que los alimentó y permitió su subsistencia en este nuevo continente. En 1932 se avistaron los últimos individuos de la especie en estado salvaje. Desde entonces fueron consideradas extintas. La quagga es una subespecie extinta de cebra común. Formaban manadas en la zona sureste de la actual Sudáfrica.
Las quaggas se cazaron desde la llegada de los primeros colonos, provenientes de Países Bajos. Esta carne de cebra se usaba para alimentar a los colonos holandeses que trabajaban en los campos, y sus pieles se utilizaban para fabricar sacos. A mediados del siglo XIX, debido a la colonización de la zona central de Sudáfrica, se produjo la matanza de miles de cabezas de quaggas. La población de este animal descendió rápidamente, hasta el punto de que la especie se había extinguido en Sudáfrica en el año 1870. El 12 de agosto de 1883 murió la última quagga en cautiverio en un zoológico de Ámsterdam. De esta manera, la subespecie se extinguió definitivamente. Sin embargo, en 1987 se inició un programa para la recreación de esta subespecie a partir de cebras de planicie y el ADN de quaggas extintas. El proyecto está en marcha desde entonces. Ya existe una cierta cantidad de quaggas pastando los campos experimentales del norte de Sudáfrica. El tigre del Caspio, también llamado famosamente con el nombre de tigre persa, es una subespecie de tigre que se ha considerado extinta hace décadas, hasta que la investigación genética del año 2009, realizada por la Universidad de Oxford, demostró que el tigre del Caspio y el actual tigre siberiano tenían diferencias genéticas mínimas, como para ser considerados subespecies distintas. Sin embargo, difieren en apariencia, pues el tigre persa tenía un color amarillo dorado, con más zonas blancas en los costados y en la cara. Las rayas eran de color marrón en distintas tonalidades, e incluso se volvían amarillentas en las zonas cercanas al vientre. Además, poseía una peculiar barba o una pequeña melena en la zona de las mejillas y la garganta. Con el surgimiento de la civilización romana, se produjo un declive acelerado de la especie, pues muchos tigres del Caspio fueron capturados para usarlos en los circos, generalmente con el fin de enfrentarlo en la arena con otro felino gigante que era muy conocido en el mundo antiguo, el león del Atlas. El tigre del Caspio fascinaba a los romanos por la ferocidad con la cual luchaba con otros félidos en los circos y en los coliseos. Los últimos tigres del Caspio fueron avistados en el siglo XX en Turquía. Algunos cazadores afirman haber matado a estos tigres en la década de los 80, pero nunca se corroboró esa información. A pesar de varias expediciones, jamás se pudo avistar nuevamente a este tigre. Hoy en día, Rusia e Irán han discutido la posibilidad de iniciar la reintroducción de este tigre en el norte del país persa. El ibex del Pirineo, también llamado bucardo, en su mejor momento, más de 50.000 ejemplares de este animal habitaban el continente europeo, principalmente en Francia y en España. Ya en el siglo XX, fueron declarados en peligro de extinción. En aquella época, solo se contaba con alrededor de 100 ejemplares. La caza brutal de estos animales fue lo que causó su decadencia. En 1972, ya solo quedaba un reducido grupo de 50 ejemplares en España, y para los años 80, solo quedaban unos 30, sin que se sepa todavía muy bien por qué los animales reducieron rápidamente. En 1999, el último macho murió, y un año después, la última hembra también falleció aplastada por un árbol. En el año 2009 se intentó la reintroducción de este animal por medio de una hembra clonada. Lamentablemente murió poco tiempo después por una falla en los pulmones. Aún hoy en día se discute la posibilidad de reintroducir nuevamente a esta especie por medio de animales clonados.